solo permiten 100 letras y ya estamos en YouTube. En breve les doy luz verde para eh, anunciar que estamos en vivo. Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Sparkassen Stiftung dentro del marco de Expo Bolivia 2020. Esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del país y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassen Stiftung. En esta oportunidad tenemos la presencia del magíster Mauricio Landó Orsini, docente investigador de la Universidad NUR. Mauricio cuenta con diferentes estudios, entre ellos es magíster en Economía en la Universidad de Concordia en Canadá, magíster en Economía, Energía y Hidrocarburos en Montreal, Canadá. Tiene un diploma de Project Finance en George Washington, licenciado en Economía en la Universidad Católica Boliviana. También cuenta con una amplia experiencia laboral, gerente de exportación de gas natural en YPFB, gerente financiero en Coastal Energy, negociador de joint ventures petroleros, BP Energy Global Project, Londres, UK, analista económico y docente universitario. También es importante hacer la pequeña breve reseña institucional de la Universidad NUR. Es una institución privada de educación superior con competencia legal, académica y científica sin fines de lucro con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión académica, administrativa y económico-financiera de duración indefinida cuya creación fue patrocinada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Bolivia, FUNDESIB. Sus actividades se encuentran autorizadas legalmente por Decreto Supremo número 20441 de fecha 28 de agosto de 1982. Cuenta con personería jurídica reconocida a través de la Resolución Suprema número 2033 de fecha 28 de julio de 1985. De acuerdo con su estatuto orgánico, los objetivos de la Universidad NUR son desarrollar en todos los estratos sociales las capacidades y talentos humanos a través de la educación y el entrenamiento científico, tecnológico, cultural y espiritual. Contribuir al bienestar de la sociedad por medio de la investigación, el descubrimiento, la adaptación y difusión de los nuevos conocimientos acerca de la naturaleza, el hombre y la sociedad. Contribuir al proceso para elevar las condiciones de vida de la población humana, especialmente de la clase trabajadora del área rural, de los indígenas a través de programas y cursos de educación participativa. Desarrollar una estrategia organizacional, modelo capaz de lograr la misión. Promover un estándar de excelencia en todas las actividades internas en su proyección de participación y servicio a la comunidad. La visión de la Universidad NUR se visualiza como un modelo digno de replicar por ser una institución educativa orientada al aprendizaje, al desarrollo de capacidades de liderazgo moral, a la promoción de la paz y unidad, por responder en forma genuina a las necesidades de la sociedad a través de sus programas académicos y de interacción social, por el fomento de la cultura de la investigación y el uso racional de la tecnología apropiada, por ofrecer oportunidades a los académicos administrativos y estudiantes para expresar sus iniciativas individuales y desarrollar su creatividad por la autosostenibilidad y el reconocimiento de sus programas a nivel nacional e internacional. Su misión es promover un proceso educativo que facilite la transformación individual y social por medio de desarrollo de las capacidades humanas, promoviendo una coherencia dinámica entre las dimensiones intelectuales, espirituales y físicas para el establecimiento de una sociedad mundial justa, pacífica y armoniosa. Estimado Mauricio, es un gusto contar con usted esta tarde, con tan amplia experiencia. Realmente estamos ansiosos de poder escuchar su experiencia y lo que tiene para compartirnos el día de hoy. Le cedo la palabra, por favor, adelante. Gracias. Bueno, un saludo a toda la gente de esta expo virtual, realmente una idea muy creativa, muy innovadora y estoy muy contento de ser parte de este proyecto y bueno, también agradecer a la Universidad NUR
nuestra alma mater que también nos facilita todo este tipo de socialización de conocimiento, que al final es lo importante, ¿no? Transmitir el conocimiento en base a análisis y evaluaciones que vamos viendo. Y bueno, reconozco entre muchos de la gente que está viniendo alumnos, gente que ha sido alumna hace tiempo, gente del medio académico, mil gracias. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es algo que ya lo hemos venido diciendo y socializando en muchos espacios, pero evidentemente es tan dinámico el tema de la economía, es tan dinámico el tema de la macroeconomía y de la parte financiera, de las finanzas públicas, que realmente cada vez que lo vamos haciendo es increíble cómo nos quedamos cortos y pasa un mes y ya la evaluación puede transformarse de maneras increíbles. Voy a compartir una presentación y vamos a hacer en modalidad compartir. Ok, me indican si todos la pueden ver, por favor. Ok. Para nosotros entender realmente qué está sucediendo en este momento, septiembre del 2020, con Bolivia, con la parte económica, el impacto del COVID, el impacto de un proceso electoral sumamente largo y tardío. Primero tenemos que entender cómo llegamos al 2020, porque de ahí se desmembra la situación que nos ha tocado enfrentar lastimosamente. En noviembre del 2019 se da un cambio de gobierno, pero ¿qué sucede? Se da un cambio de gobierno en noviembre del 2019, pero se da un cambio de gobierno sin un proceso regular de transición. En otras palabras, yo soy, me contratan como gerente, voy como gerente con un contrato temporal para ver si me quedo o no de gerente, y sucede que el anterior gerente y parte de su comitiva con la que trabajaba ya no está. Entonces, era muy desafiante a finales del 2019 y a comienzos del 2020 entender cuál era la situación real de las instituciones, de las variables macroeconómicas y de la situación general. Sobre todo, manejando el contexto de que por un periodo largo de tiempo anterior, en la gestión del anterior gobierno en Bolivia, no nos caracterizamos, o bueno, el gobierno que estuvo en gestión no se caracterizó por transparentar la información de manera completa y clara. Y muchas veces solo transparentaban los datos, pero no los mecanismos de cálculo. Entonces, ahí empezamos a ver qué realmente era lo que se decía que teníamos. Se decía que Bolivia tenía 14 TCFs de gas. TCFs es una manera de medir trillones de pies cúbicos de gas. Que el crecimiento del Producto Interno Bruto había sido entre 4 y 5% al año, un promedio, ¿no? En los últimos años. Que las reservas internacionales netas eran 9,000 millones de dólares. Que existían mercados para el gas natural, para los mercados de industrialización como la urea, y también que existía ya muchos acuerdos y convenios para el desarrollo de la industria del litio. Eso era lo que sabíamos. Lo pongo, pero por favor eso que quiero quede bien claro con paréntesis o con question marks. Ya analizando un poco lo que teníamos hasta el 2018, ¿no? Es información dada por el Instituto Nacional de Estadística y por el Banco Central. Ya teníamos un comportamiento de las variables macroeconómicas históricas, pero no habían sido muy puestas a prueba en su cálculo. Y ese era el gran problema y el gran dilema. Pero sí podíamos ver de manera general un histórico entre el 2006 y el 2018. Y ahí veíamos que hasta el 2015 la situación, bueno, hasta el 2014 podríamos decir, el crecimiento de las variables relacionadas con el Producto Interno Bruto estaban creciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? A partir del 2015 ya empezamos a ver un decrecimiento, y en ese decrecimiento es donde ponemos el cuestionante de que si se pagaba el doble aguinaldo, no, porque evidentemente la variable para pagar el doble aguinaldo era que se debía crecer a más del 4.5%, pero no era al año, sino de junio a junio.
para justamente considerar siempre el pico que tiene el Producto Interno Bruto a fin de año, en la época de Navidad, ¿no? Por el mayor nivel de transacciones y bueno, y por el inyecto del doble aguinaldo del año pasado. Pero ya veíamos situaciones preocupantes, ya veíamos un decrecimiento del sector público, ¿no? Y de las variables macroeconómicas, nos focalizamos en el Producto Interno Bruto porque si no serían millones de variables para analizar ahorita. Pero ya veíamos que la situación de los departamentos y las regiones se estaba poniendo crítica. Ya empezaba a decrecer, y por ejemplo, nosotros veíamos que si bien Santa Cruz seguía con los niveles de crecimiento positivos, ya no se tenían los niveles de crecimiento del 2011, 12 y 13. Entonces, ese era un problema. Y una situación que llega a ser muy crítica hasta el 2018 es la situación de Tarija. No sé si la pueden ver. La situación de Tarija empieza desde el 2015 a tornarse negativa. En otras palabras, Tarija ya no crecía, ni siquiera a tasa más lenta. Tarija decrecía hasta el 2018, ¿no? Estas variables las obtuvimos en el 2019. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando? Había una combinación de factores externos, la mayoría, que estaban relacionados con el precio de los hidrocarburos. ¿Me entienden? Y el precio de los productos relacionados a la minería y el precio de los productos de exportación agrícola. Entonces, con esos fenómenos que veíamos, que los precios internacionales habían caído y evidentemente los ingresos del país que coadyuvan al Producto Interno Bruto caían también. Entonces, ¿qué sucedía? Aquí es un factor bien importante. En el caso del gas natural, empezamos a ver o enfrentar un dilema. En inicio, nos hicieron creer o creíamos que el problema con el gas natural era un problema de precios. Y que como los precios internacionales habían subido, bueno, los ingresos del país se habían reducido también, ¿no? Bueno, cuando empezamos a tener conocimiento real de todo lo que estaba sucediendo, empezamos a evidenciar que el problema no era solo el precio, sino eran los volúmenes. Ya no estábamos exportando las capacidades que se exportaba antes y los países a los que exportábamos, en este caso Brasil y Argentina, tampoco estaban demandando el gas natural que nos demandaban antes. Y esto en un sentido de que calladitos, como se dice, ellos habían estado desarrollando o su propia industria energética, sobre todo en la Argentina, o ya habían empezado a operar plantas de regasificación en varios puertos. El caso del Brasil eran 3 y en la Argentina 1, que gasificaban el gas líquido que llegaba de África y del Medio Oriente. O sea, Bolivia ya empieza a enfrentar en su principal recurso un sustituto, ¿no? O sea, ya teníamos competencia en Brasil y en la Argentina que ni siquiera era gas natural de la región, era gas natural que llegaba de otros lares. Ya. Como podíamos ver, bueno, aquí está una descripción de cuáles eran las actividades al 2018 que más pesaban en el país. Como podemos ver, estaba el sector hidrocarburos, pero había una variable que a mí me empezó a preocupar mucho el momento que yo empecé a hacer mi análisis, y es la que tenemos con la variable, con la flecha roja. Servicios de administración pública, 16.1% del PIB, siendo que el tema de extracción de minas y canteras era 10.9%, entre el que estaba gas natural y petróleo. ¡Wow! Entonces, empezamos a evidenciar que dentro de ese Producto Interno Bruto, el peso más fuerte era el tamaño del Estado. Planillas, contratos, proyectos. O sea, el Estado en su parte administrativa se había convertido en la principal industria del país. Con esa información ingresamos el 2020. Teníamos una empresa como YPFB que había crecido, pero más o menos se calcula unas 5 a 6 veces y sin embargo no pudo certificar ni un TCF de gas en 10 años de proceso exploratorio. Imagínense, los 2 intentos que
que se hicieron con el tema de los taladros, ustedes ya saben dónde terminó. Terminaron en procesos judiciales y en destituciones de presidentes y de cúpulas y de, bueno. En enero del 2020, lo único que quedaba era la generación de auditorías integrales a las instancias públicas, gobernaciones y municipios. Había que saber, o sea, teníamos una información que no era ya muy agradable, pero teníamos que validarla y verificarla. Entonces, un gobierno de transición que ha demostrado ser bastante débil y endeble en este proceso, empieza a hacer o tratar de hacer auditorías integrales para verificar y validar esas variables. Bueno, empezamos a encontrar cosas interesantes. El déficit fiscal se había iniciado en el 2014 y estaba en un promedio de 8.1% del PIB. O sea, era negativo. Al decir déficit... Es que sin querer lo apretaste. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Quiere decir que al país le ingresaba 8% menos de lo que le salía en gastos. Teníamos un déficit comercial promedio de 800, 900 millones de dólares. ¿Qué es déficit comercial? Es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. O sea, el país, el valor de las exportaciones había caído y la importación había aumentado. Y aquí viene un problema muy crítico y muy serio. ¿Qué es lo que generaba este déficit fiscal y este déficit comercial? La caída del valor de las exportaciones, pero también otro factor muy importante. Al no haberse explorado, al no haberse certificado reservas de gas natural, teníamos que importar mayor cantidad de combustibles. A inicios de la década del 2000 se subvencionaba al gas natural y al diésel un promedio de 200 millones de dólares al año. A marzo del 2019 la cifra era 1.200 millones de dólares al año en subvención al carburante. ¿Para qué? Para que ese litro de gasolina o de diésel que cargamos en la gasolinera cueste 3 bolivianos con 74. ¿Qué es lo que sucede? Miren, y en este momento yo estoy asesorando en una tesis a uno de los alumnos de la NUR, en la que hemos tomado algunos casos de empresas que pagan el diésel y el carburante subvencionado. Sin embargo, ese no es el costo real, ese es el costo que tú pagas, pero el precio internacional en la región está en un promedio de 1.05 dólares por litro. Y en el mundo puede llegar a 1.7 dólares por litro. Casi el doble. Nosotros, o sea, el gas a 3.74 equivale a ni 0.60 centavos de dólar. Entonces, la brecha fue aumentando. ¿Y de dónde sacaba el dinero? ¿De dónde se sacó el dinero? De la variable que tenemos al MER, que son las reservas internacionales netas. El ahorro interno del país, que había bajado a lo más bajo a 8.950 millones de dólares. Estos 8.950 millones de dólares, amigos, no preocupaba tanto el monto, porque sí era un monto que se había reducido. En el momento pico teníamos 14.000 millones de dólares de reservas internacionales, de ahorro interno en dólares, si lo queremos llamar. Pero ¿qué había pasado? Que lo que preocupaba era la tasa de caída tan rápida que en 3 a 4 años se había reducido casi en un 40%. Y uno de los factores era la mala gestión hidrocarburífera del país, lo que llevó a que entendamos que el 70% de los campos que teníamos en Bolivia estaban en declinación. O sea, 41 de 59. No se habían añadido nuevas reservas de gas y estábamos con 6.21 TCFs de gas certificado, de los cuales 3.7 estaban destinados a la exportación y 1.7 al mercado interno. Por eso se han dado cuenta que ya no se habla de expandir redes de gas a nivel urbanizaciones, barrios, cada vez está más limitado. Tampoco como que se hubieran detenido, ¿no?, los planes de conversión a gas natural de
automotores que hace 10, 8 años fueron muy incentivados. Esa era la situación que empezamos a encontrar en el país. Entonces, ahí venía el dilema. Y les digo, esto es antes del COVID, porque con el COVID vemos que hay una transformación que ha generado problemas estructurales que los tenemos que comentar ahora. Bueno, el dilema era, todos los economistas discutíamos, nos encontrábamos en los cafés y decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Incrementar la deuda? O sea, prestarnos más. En ese momento, en enero, era un gobierno de transición. Nadie va a gestionar préstamos de gran dimensión o envergadura en un gobierno que tenía el llamado a elecciones. Era su rol. La otra era privatizar muchas empresas públicas deficitarias, o sea, no muchas, todas. No había una empresa del Estado que tenía números positivos. Entonces, pero esta palabra políticamente estaba vetada. O sea, tú hablas de la palabra privatizar y dices, uy, traidor a la patria. Después, otro elemento que teníamos era la posibilidad de devaluar el tipo de cambio para hacer más competitiva nuestras exportaciones. Esa parece que es otra palabra vetada por la sociedad. Pero quiero volver un poco a este gráfico. Para que tú puedas mantener el tipo de cambio fijo, el país necesita 3 meses para solventar las importaciones. Este dato quiero que se lo quede. Las importaciones en el país por mes, privadas y públicas, alcanzan a $1,000 millones al mes. Entonces, para que Bolivia pueda mantener el tipo de cambio, se necesita mínimamente en las arcas $3,000 millones. Esa cifra, grábensela bien, porque hay muchos alumnos que están aquí y que esto lo vamos viendo siempre y estudiando y analizando. Bueno, al día de hoy, después de la pandemia, esta cifra de 8,950 millones está reducida a 6,500 millones. Estamos a 3,500 millones de reservas adicionales, ojo, que no son líquidas, que están invertidas en oro, en bonos del Estado, en instrumentos financieros fuera del país, la gran mayoría, por ley además, para que podamos mantener el tipo de cambio. Entonces, esta es una variable que yo la pongo con asterisco porque el gobierno que venga pensamos que va a tener que hacer algo. Y bueno, el otro elemento era disminuir el tamaño y el aparato del Estado, eliminar subvenciones y subsidios, entre lo que entraba el tema de la subvención a hidrocarburos. Bajo este contexto, esto era sin pandemia. Esto es lo que se debe hacer, no hay pandemia. Y ya teníamos varios escenarios preocupantes. ¿Cuáles eran nuestros escenarios preocupantes? La agencia calificadora Fitch ya nos había hecho una calificación de tendencia negativa nueva y ya se pronosticaba en ese momento un crecimiento del PIB del 2.5%, o sea, la mitad de lo que crecíamos años antes. Entonces nos cuestionamos, ¿qué pasaría el 2020, 2025 con el nuevo gobierno? Esa era la percepción de riesgo para Bolivia. Esa era la percepción de las calificadoras de riesgo que no estaban muy contentas con nuestro desempeño. Y cuando ustedes analizaban por qué las calificadoras de riesgo analizaban a Bolivia como una empresa, un país con tendencia negativa, le preocupaba 3 cosas. Nos veían como productor netos de recursos naturales no renovables e irrenovables, pero que la tendencia de precios internacionales de esos productos venía a la caída. 2, un excesivo crecimiento del aparato estatal con temas administrativos y empresas públicas deficitarias. Y 4, la caída de las reservas internacionales netas que no permitían mantener la política de bolivianización con un tipo de cambio elevado. Yo siempre decía, tener una baja calificación no es un no rotundo a las inversiones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes una baja calificación, tienes que ofrecer mayor rentabilidad. Y para eso tienes que crear la norma jurídica para que la gente, pese al riesgo, hay gente que invierte en países de riesgo. Si no, nadie invertiría en África, ¿no? Hay. Los rusos, los chinos son expertos en eso.
Pero tú tienes que dar cierto tipo de facilidades jurídicas y de inversión impositivas. Y otra cosa que preocupaba mucho era que los grandes mega archisectores, exceptuando el agrícola, que no se necesita los niveles de inversión que en la minería y en hidrocarburos, no había capitales bolivianos. O sea, los grandes millonarios bolivianos habían dejado de invertir en la minería y en hidrocarburos nunca pudieron. ¿Por qué? Porque el sector hidrocarburos estaba catalogado como estratégico para el país, entonces solamente YPFB tenía carácter monopólico. Entonces, todo el mundo que trabajaba en el sector hidrocarburos o privado tenía que trabajar para yacimientos, incluidas las empresas que ya estaban antes invirtiendo. Entonces, aquí empezamos a ver dónde habíamos quedado dentro del punto de vista de inversión. Tenemos los países que, bueno, ya los vemos claramente donde no invierto. Ahí tenemos Venezuela, Corea del Norte, Cuba, Sudán. Países de alto riesgo, pero donde la gente invierte. Miren, Latinoamérica en general, algunos países del África, y sobre todo aquí quiero que nos focalicemos en los BRICS. Brasil, Rusia, India, Corea del Sur y Sudáfrica. ¿Qué es lo que pasa con estos países? No, mejor dicho, China, disculpe. Estos países no son países que tienen buenas calificaciones de riesgo por su manejo de política monetaria y fiscal, sin embargo, por su tamaño de mercados, reciben inversión extranjera. Reciben. Bueno, Bolivia, ¿dónde iba a quedar? En el no invertimos nunca o invertimos con un nivel alto de riesgo. La política estaba diseñada a entrar en esto. Pero teníamos una gran dificultad para competir con Brasil, con Sudáfrica, con Argentina, con México, que tienen alto nivel de riesgo, pero no tenemos población, no tenemos mercado. Y ahí la situación se complicaba. Y después, bueno, tenemos los países azulitos, los donde todo el mundo quiere invertir, todo es paz y amor, todo funciona. Bueno, en unos más que otros. Europa está en serios problemas ahorita. Pero bueno, esos son considerados los países AAA. Entonces aquí venía la primera ley de la gravedad económica, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor costo de capital, menor rentabilidad del proyecto. En Bolivia, el costo de capital se empezó a hacer elevadísimo. Las tasas con las que los bancos financian proyectos no son pues competitivos. Muchas empresas decían, yo prefiero irme al Perú o irme a Paraguay porque nuestras sucursales pueden acceder a un sistema crediticio más eficiente. Y Bolivia, por la condición política, enfrentaba niveles de riesgo muy elevados. ¿Qué deberían hacer los nuevos gobiernos? Decíamos, bueno, apertura comercial, negociaciones bilaterales, multilaterales, reformas fiscales y tributarias. Una reforma fiscal, tributaria y laboral en Bolivia es inminente, es urgente. No podemos pensar un desarrollo sostenible a largo plazo si no hacemos reformas en este sentido, pero no es el tema de este taller, de este workshop. Podemos hacer uno enterito de eso. Les aseguro que una hora va a quedar poco. Y bueno, trabajar con incentivos financieros y la banca, dando créditos productivos de manera elevada. Para eso necesitas dinero de fuera, que pueda ser canalizado con eso. Las políticas de largo plazo eran apertura comercial, negociaciones bilaterales, multilaterales, reformas fiscales tributarias, como decíamos, y el incentivo. Pero en el mediano y largo, teníamos que ver que el país necesitaba ser institucionalizado a través de una reforma al sistema judicial, al sistema institucional del Estado, a la ley del funcionario público y pensar en socializar el capital a través de una diversificación de la bolsa de valores. Yo siempre he dicho, los países que crecen es cuando su industria mediana y grande entra al sistema bursátil. No puedes tener en un andamiaje de industrias de envergadura mediana y buena que sean todavía grupos familiares. Eso muestra la calidad de tu sistema económico, todavía muy rudimentario, todavía muy, como podríamos decir, muy feudal, si es la palabra. Y ¿saben qué era lo triste? Ven, ahí es el Parlamento, ¿no?
veíamos que todo empezaba a pasar por lo político. O sea, lo económico tenía una puerta de hierro al momento de ser aplicado, que era, pucha, ¿qué pasa si decido mover el tipo de cambio? ¿Qué pasa en lo político, en las calles, en las manifestaciones, en el rechazo social? ¿Qué pasa si quiero eliminar la subvención a hidrocarburos? ¿Qué pasa si quiero bajar el gasto público? ¿Qué pasa si quiero cobrar más impuestos a los gremialistas, a los agrícolas, a los cocaleros? ¿Qué pasa? Ese es el elemento que, o sea, cualquier idea genial, económica, creativa con la que los economistas podíamos venir, nos encontramos con una puerta de hierro, lo político. Y déjenme decirles que hasta el día de hoy no ha cambiado. Y mucho más, se ha acentuado mucho más. Y aquí viene el gran monstruo, COVID-19. El coronavirus que empieza a entrar a nuestro andamiaje político, económico y social en marzo del 2020. O sea, apenas nos dimos cuenta cómo estaba la situación del país, nos viene este fenómeno histórico. Que hasta el día de hoy llevamos 190 días. Miren la situación real en la que estamos. Parece que la tasa, hemos llegado a una meseta en ciertos departamentos, en otros no, pero nadie nos garantiza de que el problema está resuelto. Es más, no nos garantizan todavía si la vacuna va a resolver el problema en el mediano y largo plazo. Yo siempre he dicho, es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil destruir una economía que volverla a construir. Les doy un ejemplo. Cuando usted está en un teatro y hay una persona en la tarima y tú estás abajo, cuando tú la jalas hacia abajo, por su precio, por su peso físico, ¿no? Por su masa corporal cae inmediatamente, ¿no? Ahora, cuando tú estás arriba y hay una persona abajo y la quieres subir, ¿cuesta más? Mucho más. Siempre lo que te cuesta destruir un año, quizás te vuelva a construir 5. Esa es la realidad que enfrentamos y son leyes generales. A 190 días de la pandemia, en distintos niveles de alertas sanitarias, miren los PIB de la región, lo que se estima. Esto lo ha estimado la CEPAL, ¿no? Que es bastante conservadora. Yo quise mostrar esto por no mostrar datos que incluso están refrendados por organismos serios como el Banco Mundial, que son un poco más pesimistas. Miren, todos los países de la región crecen de manera negativa, incluido Bolivia. Por ejemplo, el Banco Mundial habla de un menos 6.5 para Bolivia, pero bueno, en la CEPAL un menos 5.2. Miren el caso de Venezuela, ya Venezuela, ¿dónde más? ¿No? Ya ha caído un 75% su economía antes de la pandemia. Con esto, ¿dónde quedará? La región no se enfrenta, no está en su mejor momento. Bueno, el mundo en sí, pero hay economías que tienen mucho mayor robustez para enfrentar las crisis. Es como que, no sé, pues, vayas al invierno de Canadá sin chamarra, ¿no? Hay gente que históricamente tendrá las chamarras guardadas, pero las tiene. Tiene los guantes, tiene el gorro. Tú llegas al invierno canadiense y no tienes nada. Y no tienes ni plata para comprarla. Ese es el elemento. Bueno, aquí ya con la situación del COVID, empiezan pues ya, nuevamente los economistas nos empezamos a reunir y empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué empezamos a hacer? O sea, ¿cómo juntamos todas las propuestas anteriores, pero ahora nos encontramos ante una sociedad y un elemento que es más crítico aún, porque en estos 190 días, 6 meses, nos hemos acostumbrado a una mayor presencia del Estado, a las bonificaciones que pienso que eran necesarias, quizás deberían haber sido mejor, o sea, el procedimiento de asignación más preciso y eficiente, un sistema de salud que necesitó mejoras, que no se las mejoró mucho y necesitará, porque ahora nos hemos dado cuenta que si no tocas la salud, no ganas una elección y no sacas adelante un país, como los gobiernos, los partidos, ¿no? Entonces empieza nuevamente a poner en la balanza ya no lo económico versus solamente lo político, sino lo político tenía un tinte social muy fuerte y lo económico ahí presente y no era bueno.
La inflación era un costo social, por eso ningún partido tiene una propuesta explícita sobre la política cambiaria. Tú hablas con cualquiera de los partidos que está en el campeonato para la elección del 18 de octubre y cuando tú le tocas el tipo de cambio, va a decir, vamos a verlo, vamos a evaluar, nadie se anima a mencionar. Bueno, la lógica siempre es escoger las medidas menos populares. Hay que ver. Por ejemplo, otra opción fuerte es vender las reservas internacionales, o sea, no gastarlas, sino someterlas a instrumentos financieros fuera y que gente, o sea, en otras palabras, que el gobierno emita bonos. Más bonos de los que he emitido a 5, 7, 10 años y que el mercado internacional los compre. No es un buen momento en el mundo para que estados compren bonos de otros estados. Tendríamos que apoyarnos mucho en el sector corporativo mundial. Y ahí Bolivia no da las garantías. Generalmente los tenedores de nuestros bonos siempre son instituciones públicas o estados amigos. Como nosotros cuando le compramos a El Salvador hace 4 años sus bonos triple C. Imagínense. Otro elemento muy duro es el control de capitales. Y esta medida no es pues muy política, ¿no? No es reducción del límite de la inversión en el exterior para entidades financieras, o sea, obligar a que los bancos traten de no sacar su dinero fuera del país a invertir en otras instancias financieras, o sea, los bancos bolivianos hablo, pero tendrían que invertirlos aquí, repatriar el dinero y posiblemente no puedan pues ofrecer la rentabilidad a los ahorristas que ya de por sí eran bajas, o sea, bajarlas aún más. Esto ha hecho la Argentina y esto es catastrófico, hemos visto que no funciona. Reducción del límite de inversión al exterior para los nuevos fondos de inversión abiertos y cerrados de un 25 a un 5%. O sea, básicamente nadie puede sacar su plata. En otras palabras, el acceso a dólares de manera restringida y limitada. Ilimitada, ¿no? No ilimitada, sino ilimitada. O sea, que la gente, como en la Argentina, solamente tú puedes disponer de $300 al mes, creo, en dólares. O sea que quieren implantar un cepo ¿No? o algo parecido a eso. No, esto es las ideas de propuestas. O sea, yo estoy analizando, esta es la crisis, ¿qué medidas económicas en la teoría podrían aplicarse? Ahora tenemos que ver la factibilidad social y política, porque si ustedes me preguntan a mí, ¿es sostenible mantener la gasolina a 3 bolivianos con 74 centavos? No lo es, pero a ver, salí con esa propuesta. El país incendia. ¿Saben cuánto es el tipo de cambio real en Bolivia? No el fijo, estaría cerca a 10 bolivianos por dólar. Bueno, ¿los queremos seguir manteniendo de esa manera? O sea, estas son opciones, por eso lo pongo como opción. Ahora, que no nos guste es otra cosa. A mí muchas cosas no me gustan. Ir donde el dentista, hoy en la mañana me han hecho un tratamiento de conductos, no me ha gustado. ¿Era necesario que vaya? Sí. Ahorita miren, estoy hablando medio chueco. Más bien he logrado hablar. Otra opción es el aumento de las tasas de interés, fomentar la entrada de capitales, pero con el costo de restringir la política monetaria. O sea, esa es una opción contraria a la bolivianización, que significaría dolarización. ¿Quién se anima a entrar en una campaña política y decir, hay que dolarizar Bolivia? Cuando el chip de la bolivianización está en una gran parte de los bolivianos. ¿Qué pasa con la dolarización? Te vuelves menos competitivo en la exportación. Te vuelves un país más caro. ¿Qué? ¿Cierto? ¿No? Otra opción, ay Dios mío, las barreras comerciales. Restringir importaciones para que la gente no haya fuga de capitales, porque para cuando tú importas necesitas sacar dólares y aumentar las exportaciones. O sea, empezar a ver qué más podemos exportar y cómo. O sea, mejorar la balanza comercial. ¿Cuán factible es esto? Aunque la pandemia sí ha ayudado. En un inicio, los 3 a 4 primeros meses, hubo una reducción en las importaciones por el cierre de fronteras y porque la verdad la gente al recluirse en sus casas empezó a consumir menos. Entonces, aquí vienen 2 elementos. ¿Cuán lista está Bolivia para ser autosuficiente
a nivel hidrocarburos y autosuficiente a nivel alimentario. Nosotros decimos, pero en Santa Cruz hay todo. No, en Santa Cruz hay mucha importación y mucho contrabando. Y el contrabando, chicos, eso es bien importante, de alguna manera es como decir, es la bella y la bestia. Si bien es ilegal y va en desmedro del desarrollo de la industria nacional, se volvió una variable importante de apalancamiento de la inflación. Porque tú al dejar que entre el contrabando, llenas el mercado de productos que tienen que competir entre ellos y el precio no se dispara tanto. Pero ¿a quién perjudica? A la industria nacional. Entonces, esta medida, ¿cuán factible es? ¡Wow! La devaluación del tipo de cambio. La quinta. ¿Qué hacemos ahí? Hay distorsiones del régimen del tipo de cambio fijo sobre la balanza comercial y deuda externa. Al día de hoy, no sabemos realmente si nuestra balanza comercial es real o no, porque estamos trabajando sobre un tipo de cambio fijo. Entonces, ahí viene el dilema también. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos políticas de shock o gradual? Decimos, mañana el tipo de cambio va a ser 10 bolivianos por dólar. O en su defecto decimos, vamos a volver al sistema de flotación sucia, acuérdense los de macroeconomía, ¿no? Flotación sucia que gradualmente tú vas haciendo un ajuste de bandas y bueno, cada día como ves el periódico para ver el clima y ves si saca tus paraguas, tú ves tu tipo de cambio del día que se va ajustando gradualmente. La sociedad está lista para este ajuste, siendo que ya va a ir a 10 años que el tipo de cambio es inamovible en nuestro país. Ahora, en época de pandemia no es recomendable devaluar, ¿no? Porque la sociedad pierde poder adquisitivo y ya tienes una sociedad empobrecida. La has limitado en su capacidad de generación económica casi por 6 meses. Mi análisis. Las medidas menos impopulares ya se han tomado. Siempre la parte política toma las medidas menos duras, las va tomando antes. Las más impopulares están vetadas por la pandemia. Mantener el tipo de cambio fija vía intervención del Banco Central tiene un límite. Ya lo hemos visto y se los he mostrado matemáticamente. No podemos decir de aquí a 5 años vamos a tener el tipo de cambio de la modalidad fija porque los números no nos lo solventan. Estabilidad macroeconómica puede verse afectada también por shocks de oferta y demanda. Y aquí es donde me quiero, a ver, estamos con tiempo, sí, en 10 minutos, concentrarme en lo que son los shocks de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque aquí viene la gran variable para el despegue de una crisis. La tasa o nivel de ahorro que puede tener un país. Y viene desde el ahorro nacional, el ahorro corporativo y el ahorro de las familias. Este ahorro, esta capacidad de ahorro ha ido en desmedro en este tiempo. La tasa o nivel de ahorro de un país de gran importancia para su crecimiento, puesto que una alta tasa de ahorro garantiza que existan recursos suficientes para invertir. O sea, el ahorro no es bueno por ser ahorro, por ser precavido, no. El ahorro es un catalizador de un despegue económico porque genera inversión. Ahora, si tú tu ahorro lo utilizas de ahí en gasto, ahorras para después tirártelo en fiesta, booty y champán, no te ha servido de nada ahorrar. Tu ahorro tiene que estar diseñado en inversión para que ese ahorro, que era liquidez en su momento, se convierta en activos. Si tú ahorras para comprar pasivos, entonces ahí viene el tema y los economistas al día de hoy en Bolivia estamos divididos en dos. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Sabemos que inicialmente se dio un shock de oferta. ¿Por qué? Porque el gobierno, por la pandemia, el Estado decide cortar el proceso productivo. Pero eventualmente al cortar el proceso productivo empezó a afectar el ingreso de las familias porque las empresas empezaron a no vender, a botar gente, a no subcontratar. No, toda la rueda empieza a caer, ¿no? Entonces, ahora para salir de esta crisis, y ahí viene el gran dilema, o aplicamos medidas de shock de oferta
o de shock de demanda. ¿Cuáles son las medidas para enfrentar primero en orden los shocks de demanda? Apoyar el consumo. Y eso es a través de bonificaciones o créditos directos al consumo a las familias. Ahí es que hay una línea de los economistas que está de acuerdo con una devolución parcial de los fondos de pensiones, ¿no ven? Ese elemento es importante. Ahora, los otros economistas, los que son los del lado de la oferta, los de shock de oferta, dicen no. Primero tenemos que levantar a la banca y que la banca canalice créditos al sector productivo y del sector productivo recién llegue a generando empleo a las familias. Yo les digo el orden con el que yo como economista pienso que debería ser tratada esta crisis. Primero, las familias. Despegar el consumo. Con un consumo nivelado, recién las empresas se van a animar a poder volver a los niveles de producción anteriores. Y una vez que tenemos eso, recién el sistema financiero, al ver que las empresas están con movimiento, con flujo, recién van a tener menos riesgo al asignar créditos. Entonces, desde mi perspectiva, el orden para tratar esta crisis es primero las familias, segundo las empresas y después el sistema financiero. Este es un análisis sobre los sectores más afectados y los menos afectados por esta crisis de la pandemia y vemos que mientras más verde se vuelve tu sector, hay menos, eres un ganador potencial de la crisis, ¿no? Industria médica, la de procesamiento de alimentos, higiene personal, e-commerce, la agricultura. El sector amarillo está en veremos porque el sector petrolero, si bien se va a necesitar combustible, pero al día de hoy, si la sociedad se paraliza y se hace todo en internet, la gente trabaja más desde sus casas, el consumo de las grandes ciudades de combustible se va a ver muy reducida. Y miren cómo va reduciéndose. Y los tres sectores más complejos son los de automotores, la construcción, la aviación, la industria naval y el turismo. Entonces, aquel que está pensando en fortalecerse en esos 4 o 5 sectores, tiene que esperar un tiempo todavía. Ahorita, uno de los sectores más apaleados por esta crisis es la industria aérea. Va a venir una quiebra, un cierre de líneas aéreas tremenda en el planeta. Esta situación no solo es para Bolivia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ser muy claros con esto. ¿Cómo logramos salir de este entuerto? Yo vuelvo a esta diapositiva. El ahorro que genere inversión, pero para eso tú tienes que aumentar la capacidad de ahorro de las familias. Y eso es a través de políticas que incentiven el ahorro, generando más ingresos a las familias, como haciendo políticas de shock de demanda, generación de empleo masivo, incremento salarial, impresión monetaria, que pareciera un pecado también decirlo, pero no hay alternativa, mientras sea regulada, controlada, un desapalancamiento beautiful, como decimos, eso lo vemos mucho en Finanzas 2. Si la inflación ha sido baja, se puede imprimir un poco de moneda. Y bueno, ¿qué es lo que más riqueza te genera en un país? La inversión. Y como el país no tiene dinero, tienes que traer la inversión de fuera. Para eso necesitas un cambio institucional. Un cambio del sistema legal jurídico. Entonces, ese es el gran desafío. El gobierno que venga a partir del 18 de octubre, bueno, que se posicione en diciembre, tiene desafíos enormes con Bolivia y los gobiernos del mundo. Pero yo pienso que nosotros estamos en una situación quizás más compleja que muchos de nuestros países vecinos. Eso es todo. Hemos cumplido con los términos de tiempo, creo. Y bueno, quedo a la espera de consultas y de cualquier duda, chicos. Gracias, Mauricio. Vanessa. Ahora sí. Muchísimas gracias por tu presentación. Realmente un lujo poder escuchar tu experiencia y, bueno, concientizarnos un poquito de lo que está pasando en el país y realmente tomar esto en serio, ¿no? Te leo un par de preguntas que han podido hacer
para poder Creo- cambiar el tipo de cambio, ¿se puede aplicar el tipo de cambio flotante o no es factible? Hay que diferenciar, hay 3 modalidades de tipo de cambio.